Ya puedes compartir. A ver, espérate que Valerie está ingresando. Continúa, por favor. Entonces, como iba diciendo, ella aseguraba no asistir a la consulta del psicólogo obligada. Percibiendo pues el sufrimiento de la situación, se decidió pasar a los cuestionarios autoaplicados, dejando para la siguiente entrevista más recogida de información. Los instrumentos utilizados en la primera sesión y los resultados a los que se llegó fueron los siguientes. Siguiente, por favor. Se aplicó el lema en la escala Mayer de adaptación. Esta prueba lo que evalúa es familiaridad escolar y personal. En esta puntuó bajo. El ICPJ es el inventario de características personales. Evalúa la autoestima, ansiedad, preocupación. Buenos días. Buenos días. Entonces, ¿me escuchan? esta puntuó también bajo. Sí, Buenos días, ¿me escuchan? sí, señorita. También se aplicó Aló. el IME de miedos escolares y ansiedad. Esta puntúa ansiedad elevada que le genera muchas situaciones de estrés en interacción de clase y con sus compañeros. Se aplicó también el ACA1, que es la escala de evaluación de asertividad. En esta se trata de evaluar la identificación del estilo cognitivo que se regula el pensamiento social. Esta también puntuó déficit afectivo. Y por último, se aplicó el cuestionario de habilidades de aprendizajes estructurados. Esta puntuó déficits importantes en habilidades básicas de comunicación. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Teniendo estos aspectos en cuenta, los tratamientos a llevar a cabo son los siguientes. Estando centrada en la demanda de María y de sus padres, en la mejora de sus habilidades sociales y no dando a estas demasiada importancia a la conducta de sus compañeros en clase, pues que se confía que el colegio los va a corregir. Se estableció como objetivo mejorar dichas habilidades y se explica a la paciente y a sus padres el plan de tratamiento y de duración aproximada del mismo. Entonces, los aspectos psicopáticos es un déficit de la autoestima y la técnica terapéutica es reestructuración cognitiva. La ansiedad es respiración diafragmática relajante. Déficit asertivo, entrenamiento asertivo. Déficit de habilidades de comunicación, entrenamiento de habilidades de comunicación. En el déficit de habilidades de resolución de problemas, la técnica terapéutica es entrenamiento de resolución de problemas del entendimiento con las autoinstrucciones, déficit educativo de los padres y la técnica terapéutica es hacer asesoramiento educativo en estilos educativos de educación asertiva. El plan inicia en febrero y culmina aproximadamente a finales de julio, puesto que se van a aprovechar las vacaciones para la interacción fuera del ámbito escolar con las niñas de su edad. Siguiente, por favor. Listo, buenos días. Aquí nosotros realizamos una evaluación. Aquí nosotros realizamos una evaluación frente al bullying, realizando una entrevista frente a María y a sus padres. Empezamos con los padres, donde ellos estaban dichamente preocupados y donde nos comentaban que María de bebé sufre un problema de estrabismo, lo cual en temporadas utiliza parche en un ojo, el cual no nos especificaron cuál de los dos era. La madre indica también que esto, ella siente que es lo que le afectó a María en el colegio y que es algo rutinario para que ella se sienta de esta manera.
Los padres también indican que a lo largo de la escolaridad se ha frecuentado quejas de los profesores acerca de que ella es muy callada, no participa en clase y en ocasiones cuando sus compañeros se quieren acercar, ella a veces es agresiva. Los padres en pocas palabras explican que la niña no es exigente, no pide ropa de marca y aparte de esto, que es lo que o sea, de manera incertidumbre, dicen que porque ella cambió en las actitudes. Se le realiza la entrevista o la evaluación a María y ella se nota un poco nerviosa, también está temblando. En estas varias veces de las evaluaciones o de la entrevista siempre llora y ella balbucea. Siguiente, vale, por favor. En los programas de intervención escolar se encontró en el primer paso el apoyo de la evaluación que se empieza con una constante intervención. El segundo se convoca reuniones de carácter urgente con los padres y los alumnos de tercero, donde se explica la gravedad de las cosas que están sucediendo. En el tercero se practican nuevas condiciones con los padres para buscar soluciones con María. En el cuarto, con cada tutor de tercero de la ESO, se realizan entrevistas individuales para que ninguno vaya a salir pues afectado, ni que ninguno de los niños pues vaya a hacer diferentes mentiras frente a lo que está sucediendo con María. En el quinto, tenemos planificar las estrategias y los objetivos con el tutor. Frente a esto, también queremos resaltar que los objetivos con los profesores, el primero es sensibilizar con el problema. Las estrategias de intervención tenemos evaluación de la situación, análisis de los datos regidos, la transmisión de los resultados de los profesores, la implantación del programa de intervención y las reuniones periódicas del profesorado. Con los alumnos también queremos sensibilizar el problema. 2, prevenir las situaciones de violencia. 3, detectar y controlar las situaciones de concretos de violencia preescolar. En esto pues queremos llevar revistas o semanarios donde ellos vean que el bullying es un poco no, que es muy malo y que pueden afectar en cualquier cosa a los estudiantes. En el cuarto, con los padres, es la sensibilización de cada uno de ellos. No es fomentar más el problema con los que le están agrediendo a María, sino ver cómo podemos llegar a una reunión y llegar a un acuerdo con ellos. Siguiente, vale, por favor. En los resultados que tenemos es el cambio terapéutico que se midió mediante la valoración de la propia paciente, ya que es María, y con la información que fueron facilitando los padres. En estas son las consecuencias de los diferentes objetivos terapéuticos. Fue aumentando el número de situaciones en las que María fue respondiendo de manera asertiva, tanto con sus compañeros de clase como sus amigas. En estos resultados vemos que María ya habla en clases, también observamos que María ya no se deja afectar por lo que le digan sus compañeros y que en la aula de clases habla un poco más. Siguiente, vale, por favor. Bueno, esto ya es como una extra parte del caso y es como prevenir el bullying. Déjalo así, déjalo así. Personal educativo. Déjalo así, Ana, porque no tenemos el tiempo, por favor. Profe. Te agradezco. Y la siguiente ya es... Sí, por eso te decía, te agradezco en el aula. Muchas gracias, señorita. Joana Ortiz y Juan Duque, por favor. Buenos días, profe. Hola, Joana, tu compañero. Por acá, ¿ahí me escucha, profe? Perfectamente. Ahí pueden ustedes compartir la pantalla. Bueno, listo. Bueno, el caso que nos tocó a nosotros es el tratamiento cognitivo-conductual de una persona con trastorno de ansiedad generalizada. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Duque y quien les habla, Joana Ortiz. Tu cámara, Joana, por favor. Profe, es que no puedo porque estoy en mi trabajo y no me permiten prender la cámara. Okay. Bueno, la introducción. El trastorno... ¿Te llevaste tu niño a tu trabajo? Dime. ¿Te llevaste tu niño a tu trabajo? No, profe, es que yo trabajo en un supermercado y pues son las personas que entran. Ok, wow. Bueno, concéntrate entonces, no sea que te interrumpan allá. Dime.
que le des, porque de pronto te interrumpen o te solicitan allá en el supermercado. Dale, Sí, profe, ¿puedo seguir? sí, claro, dale. Bueno, el trastorno de ansiedad se caracteriza por preocupaciones y ansiedad excesivas, persistentes y difíciles de controlar sobre una serie de áreas tales como familia, amigos, salud, trabajo, escuela, economía y vida cotidiana. Bueno, las preocupaciones y la ansiedad se asocian con síntomas como la inquietud, el nerviosismo, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular y perturbaciones del sueño. Siguiente, por favor. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, preocupaciones constantes, presentimientos, miedo, sensación de estar enfermo, relacionado con estrés ambiental crónico y es más frecuente en las mujeres. Bueno, los datos del paciente, de nuestra paciente es... el nombre de ella es Sara, la edad tiene 36 años. El motivo de consulta inicial fue la presencia de problemas de ansiedad que comenzaron hace aproximadamente año y medio con crisis de angustia inesperada mientras dormía. Bueno, en el proceso de evaluación se realizó un proceso de evaluación en el cual se realizaron... ¿La quitaste? Ya. 3 sesiones de evaluación mediante entrevistas clínicas, cuestionarios y autorregistros de preocupaciones y crisis de angustia. Una de las pruebas fue el inventario breve de síntomas que fue de Garotis y Spencer en 1982. Ellos evaluaron el malestar general con esta prueba. Bueno, el análisis del problema, la paciente informa la sintomatología ansiosa, consistente en dificultades respiratorias, taquicardia, hormigueo, mareo, calor, dolor y malestar en el cuerpo. Bueno, los antecedentes que ella tenía, cuando tenía 8 años, su padre murió de cáncer. Debido a esto, su familia quedó en un estado de precariedad económica. Cuando tenía 21 años, su madre sufrió una profunda depresión a raíz de que le diagnosticaron una enfermedad cardíaca crónica y estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico por varios intentos autolíticos. Bueno, aquí vemos en el diagnóstico, que es el TAC o trastorno de ansiedad generalizada. Ese es el diagnóstico que le dan, pues a pesar de haber crisis de angustia inesperadas, no se diagnosticó ese trastorno porque las crisis podían ser explicadas por las continuas preocupaciones y la elevada ansiedad propias del trastorno de ansiedad generalizada. Los objetivos, acá importante, los objetivos terapéuticos eran estos 5. Aprender a manejar las sensaciones relacionadas con la ansiedad y reducir esta y los ataques de pánico. La segunda, aprender a manejar las preocupaciones y reducir su frecuencia, intensidad y duración. Tercero, eliminar las conductas defensivas que tenía Sara. Cuarto, es mejorar la comunicación con la madre y saber manejar los intentos de chantaje emocional. Estos intentos los hacía la madre para que Sara estuviera compartiendo más tiempo con ella. Y el último es aumentar las actividades agradables, personales y sociales. El tratamiento que se realizó fueron 43 sesiones de 1 hora, 2 de ellas con el marido. En el tratamiento se utilizaron 6 técnicas especiales, que fue la primera, la de psicoeducación y entrenamiento en darse cuenta de las preocupaciones, reconocimiento de la incertidumbre y exposición conductual a la misma. Eso era con la eliminación gradual de las conductas defensivas. El otro era el entrenamiento en la solución de problemas. La tercera, exposición imaginal, esta es clave, a los miedos nucleares y prevención de recaídas. Eso era para mostrarle como qué podría pasar en los peores de los casos y que ella pudiera enfrentar esos miedos. La siguiente era respiración controlada, como la hemos visto ya en otras exposiciones,
a través de respiración profunda y diafragmática. La siguiente reestructuración cognitiva centrada en los pensamientos negativos asociados. Y por último, una técnica de posposición de la preocupación. Esta era para aumentar la percepción de control sobre las preocupaciones. Entonces vamos a ver. En este tratamiento vamos a tocar como unos puntos claves por temas de tiempo para ver qué fue lo mejor del tratamiento. Entonces en la sesión 6 y 7 se enseñó a Sara a distinguir entre lo siguiente, que era las preocupaciones que tenían que ver con situaciones reales y modificables, tales como haber dicho algo improcedente a un hermano o la toma de medicación por parte de su madre. ¿Qué significaba? Algo que ella tenía control. Y la otra, las relativas a situaciones hipotéticas, poco probables o que no se podían modificar. Por ejemplo, que la madre muriera repentinamente. Ya vemos en la sesión número 22, se empezó todo el tema de la exposición imaginal. Y se trató con estos 3 puntos. El primero era que ella imaginara que la llevaban en una ambulancia. Después, la segunda situación que se imaginaba Sara era que su madre inconsciente y en la cama del hospital, conectada a múltiples aparatos. Y la tercera, que estaba totalmente inválida, que tenía que darle de comer, cambiarla, vestirla, y al tiempo que se mostraba abatida y reprochaba continuamente. Vamos a ver ahora los resultados. Entonces, en todas las puntuaciones estuvieron dentro de la normalidad, aunque las medidas de preocupaciones de PSWQ e IUS tardaron más en cambiar. Pero en general, los resultados fueron los esperados. Las crisis de angustia desaparecieron a partir de la 10ª sesión. Estos 3 puntos que fueron claves. Uno, la posposición de las preocupaciones no resultó del todo útil. Esto es porque Sara solo lo conseguía cuando estaba relativamente tranquila. Si ella estaba tranquila, podía hacer esa posposición de preocupaciones. ¿Cómo era esa técnica? Que ella, Sara, se imaginaba, o sea, si empezaba la preocupación, ella mentalmente la controlaba haciéndole que fuera más adelante. Por ejemplo, decir, no me voy a preocupar en ese momento, sino dentro de 15 minutos, dentro de 20 minutos y dándole un lapso de tiempo. Entonces, como era muy mental esta técnica, realmente no resultó del todo útil. La reestructuración cognitiva verbal resultó muy complicada llevarlo a cabo con Sara porque Sara mostraba poca capacidad reflexiva y llegó a un punto, a pesar de que era consciente de la inutilidad de sus preocupaciones, pero no lograba evitar preocuparse. O sea, realmente intentaba con la reestructuración cognitiva verbal, pero no era efectiva. Y la que realmente fue efectiva fue la exposición imaginal, la cual marcó un punto de inflexión en el tratamiento. ¿Cuál era esta? Afrontar los miedos nucleares y emociones negativas. Tuvo algunos inconvenientes este tratamiento, porque al inicio, cuando tenía esa exposición imaginal, realmente Sara puntuaba muy negativo en las pruebas, porque se mostraba muy angustiada. Imaginarse los peores escenarios la angustiaba. Pero a través de las sesiones logró mejorar con esta técnica. Entonces, aquí tenemos las referencias, el artículo de la Unidad de Terapia de Conducta de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Eso, muchas gracias. Listo, Julián. Juan y Joana, te agradezco. Ok, profe. Y terminamos con Natalie y Juan Cortés, por favor. Natalie y Juan. Comiencen, por favor. Aló, ¿sí me escuchan? Buenos días. ¿Nos estaba Ahora, escuchando? sí, ahora sí, ya se escucharon.
Bueno, profe, entonces a nosotros nos correspondió la aplicación de la terapia cognitivo-conductual con componentes de clarificación de valores y activación conductual en un caso de trastorno de estrés postraumático. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Cortés y quien les habla, Natalie García. La siguiente, por favor. Bueno, la representación del caso. Entonces, M es una mujer de 53 años de edad, nacida en un pequeño pueblo de Alicante con nivel económico medio, no trabaja ni tiene estudios. En el presente, la paciente reside en la ciudad de Madrid. Además, está casada y tiene una hija de 28 años. Es la menor de 2 hermanos y el otro es varón. Acude a la consulta por voluntad propia. Últimamente se encuentra más decaída de lo habitual, triste y sin ganas de hacer nada. Muy irritable y con frecuentes conductas de enfado. Más aún, ella presenta cefaleas, dolores de espalda y espasmos musculares en el estómago. Nos relata que sufrió abusos sexuales en su infancia cuando tenía 9 años por parte de un pariente cercano. Bueno, ella actualmente ha tomado la decisión de acudir a terapia porque piensa que necesita contar lo ocurrido y reorientar el sentido de su vida. Ella refiere que los abusos comenzaron a los 9 años de edad y estos consisten en tocamientos. Ella no lo contó a nadie, no contó a nadie nada de lo ocurrido. No obstante, sus progenitores se enteraron debido a la revelación de los padres de una vecina de su edad, de quien el agresor había intentado abusar. Pronto el rumor del abuso de M se difundió por todo el pueblo y más adelante la paciente confiesa haber intentado repetir este acontecimiento con otro hombre. Sin embargo, el hombre no accedió a su petición. M relata que siempre fue una niña feliz, vital y extrovertida. No obstante, desde lo ocurrido, su personalidad cambió. Desde entonces comenzó a sentirse tímida y desconfiada con las demás personas. Ella refiere, me convertí en una niña huraña y retraída. No me gustaba estar con nadie, empecé a huir de la gente, no hablaba nada. Refiere que comenzó a presentar dificultades para concentrarse y estudiar. Por ende, empezó a no querer acudir al colegio. No llegó a sacarse el graduado escolar. Pues ahí dice, los dolores de tripa también empezaron a ser habituales. Por la mañana M rehusaba levantarse de la cama. Y pues cuenta como antecedentes familiares que sus padres la maltrataban y su padre tenía consumo de alcohol frecuente. Ellos eran muy fríos y no mostraban afecto y pues las discusiones en su hogar eran frecuentes, varios días a la semana. Y pues también violencia intrafamiliar. Durante un tiempo, M olvidó el episodio traumático, pero volvió a recordar el suceso cuando su hija tuvo la misma edad, en la que ella sufrió del abuso. A pesar de ello, nunca contó a nadie lo acontecido. Agaché la cabeza, callé y guardé en mi memoria. M alude que estuvo mucho tiempo sin acudir a su pueblo. Años después regresó, experimentando recuerdos e imágenes intrusos del episodio traumático, pues cuando pasaba por determinados lugares. Ella refiere también como antecedente que, pues ella también acudió al médico porque presentó inestabilidad emocional, lo que la llevó a acudir a él. El médico le ordenó Orfidal, que es un tranquilizante ansiolítico para el nerviosismo y la ansiedad, pero ella no llegó a tomarlo porque prefería tomar remedios naturales como la jalea real, que pues esta previene síntomas del estrés. Y ya. Siguiente. Bueno, acá podemos observar el genograma. Ahí se ve pues que cómo está conformado su núcleo familiar. Ella de 53 años, ella es casada, el esposo pues no sabemos la edad y tienen una hija de 28 años. Pues tienen una relación disfuncional, ¿sí? Pero pues ella ha conservado su matrimonio, su hogar, su matrimonio a pesar pues de todos estos sucesos. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Formular clínicamente el caso, ya los vamos a explicar,
pues ya mi compañera los va a explicar. Descripción del tratamiento también y pues los resultados también los vamos a explicar pues a través de la exposición. Siguiente. Sigue, Juan. ¿Qué pasó? Juan, ¿estás ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces continúa tú, Natalie. Listo, profe. Entonces, bueno, Pero no trata de el avanzar, diagnóstico clínico trata de como tal. avanzar, por favor, Natalie, no te quedes Sí, tanto en la señor. El lectura, sino diagnóstico que del avances. DSM-5 dice que pues esto se define como el trastorno de estrés postraumático. Esta constelación de síntomas puede ocurrir y es la más comúnmente vista en la asociación como un estresor interpersonal. Ejemplo, pues lo que lo genera puede ser el abuso físico, sexual en la infancia, violencia doméstica, el deterioro en la modulación de los afectos, la conducta autodestructiva impulsiva, síntomas somáticos, sentimientos de ineficiencia, vergüenza, sentirse permanentemente dañado, hostilidad, aislamiento social, sentirse constantemente amenazado, deterioro en las relaciones interpersonales. En el CIE-10 lo podemos encontrar como trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o situación tanto breve como prolongada, de naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que causan malestar generalizando casi en todo el mundo. Pues lo pueden producir como catástrofes naturales, accidentes, abusos. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ya, dale. Ya, Juan, ya te escuchamos. A ver. Bueno, como referente, pues se utilizaron unas bases teóricas para abordar este caso, dentro de las cuales se van a exponer dos, las cuales pues recobran su peso al ser útiles al abordar el trastorno de estrés postraumático, al diseñar la terapia, al dar una explicación. Entonces, pues la primera teoría es la teoría bifactorial de Mouret en 1960, la cual explica el origen y nexo de algunas fobias, digamos, de tipo social, y pues todo desde una óptica conductual. Entonces tomamos este modelo y lo asociamos con este caso, y pues bueno, se presenta el estímulo neutro, digamos que es este ambiente característico al pueblo, el contexto en donde ella pasó su niñez. Se presenta el estímulo incondicionado, el cual es este abuso sexual, es esta violación, y pues obviamente pues esto va a desencadenar una reacción, una respuesta incondicionada de estímulos de culpa, miedo, ansiedad. Entonces pues vemos una asociación entre este pueblo, que es este estímulo neutro, y este estímulo incondicionado o aversivo. Entonces esto convierte al pueblo en un estímulo condicionado, es decir, que la persona al estar expuesta a ciertos estímulos externos, al percibir de forma consciente o inconsciente elementos que le recuerden a un pueblo, pues va a responder de forma incondicionada, y pues esto finalmente al cabo de un tiempo se vuelve un condicionamiento operante. Digamos que a partir de ese hecho traumático, ella generó un mecanismo de respuesta, el cual fue aprendido, el cual es esta evitación, y justamente esta evitación de este elemento condicionado del cual ya hablé, es el que pues genera miedo y agrava, acrecienta estos niveles de ansiedad, y pues se convierte en un reforzante negativo, debido a que pues ella ante niveles de ansiedad o situaciones que experimenta ansiedad, pues va a responder con esta evitación. Bueno, la otra base teórica es el procesamiento emocional, la cual pues está relacionada con esos hechos, con esos mecanismos de respuesta instintivos de lucha y huida en el organismo. También explica cómo este trauma ocasiona cambios en los mecanismos de pensamiento, produce también lesiones, disfunciones a nivel en el momento en el que el individuo vaya a evocar esa información o a interpretarla, pero en este caso pues se produce unas asociaciones disfuncionales, las cuales pues se terminan convirtiendo en creencias, las cuales la persona utiliza para dar explicación a su ansiedad, y pues esto da una mayor probabilidad que se presente esta conducta de evitación.
Digamos que acá también se recalca la importancia de abordar este trauma lo más pronto posible debido a que estos síntomas se agravan con el transcurso del tiempo. Esta terapia pues pretende una confrontación deliberada, sistemática, la cual pues pretende exponer al individuo a estos estímulos temidos y digamos que se trabaja mucho esa exposición exposición prolongada y trabaja mucho el esquema del miedo. Entonces el objetivo es brindar información real al individuo de esas, digamos, causas o costo de esas consecuencias temidas. Entonces, con el objetivo de cuál, pues romper esas asociaciones de peligro erróneas o disfuncionales. El paciente pues también se maneja acá una técnica idiosincrática. Esto quiere decir que pues el paciente tiene la oportunidad de desahogarse emocionalmente, además de que el terapeuta incentiva, promueve una terapia de evocación del episodio traumático para que el paciente se permita experimentar, sentir esa sintomatología, se permita aceptarla y genera un autocontrol. Y obviamente se trabaja, digamos, que de forma paralela en esas técnicas de relajación para generar un estado de tranquilidad en el paciente y generar un mayor autocontrol y tenga herramientas para asumir nuevas situaciones que le causan ansiedad. También se debe realizar digamos, un proceso de empatía, un proceso de colaboración, disposición. Esto debe ser esencial para la adherencia en el tratamiento. Bueno, como última intervención, digamos que esta complementa las otras, digamos, bases teóricas. Se genera también, además de capacitar a la persona, también se pretende educar acerca de cambiar esa percepción acerca de esa trauma, de ese episodio traumático, de esa sintomatología. También pues explicarle cómo se generó ese patrón conductual de evitación, cuáles son los reforzamientos negativos que mantienen esa conducta, cuáles son los esquemas de pensamiento disfuncionales y asociaciones disfuncionales que detonan ese patrón de evitación y cuáles son los objetivos o intención de los objetivos que se pretenden realizar durante la terapia para disminuir esos reforzamientos negativos. Y obviamente acá toca trabajar esas estrategias, esas redes de apoyo estratégicas para que promuevan ese reforzamiento positivo y finalmente pues se extinga esta conducta de evitación. Y bueno, también pues en este proceso pues se van a manejar muchos sentimientos. Acá pues también es importante que el terapeuta esté muy pendiente de la persona que valora, pues digamos acá pues entra la relación de la teoría de Premack, por ejemplo el valor, que es lo que está en relación, digamos que esta variable está ligada a esta variable del tiempo, al tiempo de interacción, al tiempo de respuesta. Entonces, utilizar esa motivación para que la persona, además de exponerse a ese episodio traumático, además de evocarlo, también exponerse a unos escenarios que le causen un nivel leve de ansiedad y posibilite un nuevo repertorio de conductas. Entonces, pues esto va a ser, además de ser gratificante para ella, el integrarse y trabajar en sus relaciones. Finalmente, pues acá se pretende pues, exponer acá las pruebas. Menciona algunas, por favor, que nos queda poco tiempo. Sí, sí, entonces esto digamos que es una serie de herramientas que pretenden un sondeo un poco más integral acerca del profesional del paciente. Algunas miden, por ejemplo, el DSM-5, una descripción un poco más detallada del cuadro clínico del trastorno, del trastorno de estrés postraumático, la intensidad de la depresión, la sintomatología de la depresión, la predisposición. Digamos que ahí también se recalca la implementación de una escala emocional para hacer un seguimiento, el uso de autorregistros, en donde la persona pueda finalmente pues anotar su sintomatología, pensamientos aversivos o intrusivos y emociones y generar una trazabilidad y seguimiento. Entonces, eso sería todo. Gracias. La intervención se llevó a cabo, bueno, en la ciudad de Madrid por una psicóloga general y en el tratamiento se aplicó las técnicas conductivo-conductual específicamente las terapias de tercera generación. Ahí podemos encontrar esa terapia que visualizamos aquí, que es la terapia de aceptación y compromiso. Pues en la cual el paciente ocurre cuando la persona no desea tener ciertas experiencias privadas indeseables como pensamientos, sentimientos y recuerdos y hace lo que pueda para alterar la forma y frecuencia con la que ocurren estos sucesos, ¿sí?
Se realizaron 14 sesiones con periodicidad semanal con una duración estimada de 90 minutos y pues en las cuales utilizamos eso. Una fue la terapia de aceptación y compromiso. La siguiente, por favor. Y también se utilizó una técnica, la respiración diafragmática, importante, pues porque ahí le ayudamos a la paciente a reducir sus síntomas de ansiedad, pues que produce el suceso, pues que le ocurrió. La siguiente, por favor. Bueno, entre las conclusiones podemos encontrar el diagnóstico clínicamente del paciente, pues ya como decía mi compañero anteriormente, en el CIE-10 y en el DSM-5, es el trastorno de estrés postraumático. Se desarrollaron diferentes técnicas, las que les acabamos de mencionar, y pues la idea también es incrementar la calidad de vida del paciente, reduciendo la sintomatología y proporcionando su aceptación y resolución de inconvenientes que puedan surgir más adelante, pues animando al paciente a retomar y hallar el sentido de su vida. Posterior a esto, ella también tuvo seguimiento a los 6 meses, donde se observó la disminución de los síntomas y pues que ella redujo notablemente la ansiedad por este suceso que le ocurrió. Y ella pues tuvo una calidad de vida mejor y ya retomó su vida adecuadamente. Ok. Listo, profe. Listo, muchas gracias. Compartan la pantalla, por favor. Gracias. Veámonos todos, por favor. Señor profe. Ya, no, es que como ya vamos a cerrar entonces, pues organícense, por favor. Eso muy bien. Listo, profe, gracias. A usted, gracias. Muchachos, lo hemos logrado culminar el módulo después de 20 sesiones. Para mí ha sido un gran placer y un gusto enorme transmitir el poco conocimiento que yo tengo, la poca experiencia que yo tengo, pero que lo hago con el mayor de los gustos. Mi tarea con ustedes es formar profesionales en psicología íntegros, éticos, comprometidos, desde ahorita hasta cuando cada uno de nosotros fallezcamos, porque no puede ser algo temporal, tiene que ser siempre algo manejado por el buen criterio profesional de cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo siempre he querido plantearles a ustedes, que en la medida que ustedes lo hagan con compromiso, con amor, con respeto, seguramente sus pacientes se lo van a reconocer para las personas que les guste la clínica. Si es en el ámbito laboral, igual la gente que trabaje con ustedes, para ustedes. Si es en el ámbito educativo, los pequeños que están en el colegio, los compañeros, dependiendo donde ustedes vayan a elegir. Entonces, pues, para mí ha sido un gusto, un agrado y yo me voy a comunicar con Valerie para que ustedes, a través de ella, ustedes sepan sus notas, ustedes ya las tienen, simplemente sacar el porcentaje y listo. ¿Ok? Entonces, nos despedimos, que ya nos queda un minuto. Que mi Dios me los bendiga y recuerden, cuidado con las fiestas clandestinas, por favor. Muchachos, muchas gracias. Tengo una pregunta. Sí, por favor. La nota de la exposición que yo hice bueno, de los que expusimos por aparte, Sí, también... es lo mismo que yo le dije a Flavia Milena, que fue también la que expuso. Yo tengo esas personas y lógicamente la nota será diferente porque es una adicional que tuvieron por la participación que tuvieron. Bueno. Ok, profe. Listo. Bueno, un abrazo, que Dios nos los bendiga, cuídense mucho y Valerie, estaremos conversando. Tenía una inquietud. Chao, A las profe. 2. Gracias, profe. 2. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Muchísimas un abrazo, gracias. que estén bien. Profe, tenía una inquietud, una pregunta. No alcanzamos. Si quiere, escríbemela por el chat, por favor, Listo, ¿vale? Gracias, no, Ok, quería agradecerle por todo. Gracias, profe. Muy amable. gusto, de verdad con gusto. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, Chao, profe, chao, que gracias. estén bien. Hasta luego. Chao. Luego.